Les saludo a todos. Aquí estamos todos en sus casitas. Bueno, voy a empezar a compartir. Mi señora esposa me enseñó cómo compartir. Mira, acá antes me dijo comparte así. Un segundo. Ajá. ¿Se ve la imagen? ¿No? No, todavía no se ve la imagen. ¿Ahora sí? Eso, dedito para arriba. Gracias. Ya. Bueno, antes que empiece con este mensaje, Dios me habló durante la semana. Para mí siempre son un desafío cuando uno tiene que hablar la palabra de Dios y cuando toma un desafío hay que afrontarlos como tal y primero tomarlos para la vida de cada uno, ¿ya? Bueno, antes que comience el mensaje, bueno, les quería comentar que, bueno, los que me conocen más a fondo saben que trabajo en Santiago, estoy trabajando en una empresa que ha crecido bastante, éramos 15 personas, hoy en día alrededor de esas 15 personas ya hay alrededor de 250 personas. Creció y en base a eso nuestro líder o gerente de empresa vio que habíamos un desorden, que éramos muy pocos al principio y de esos pocos crecimos a una cantidad más o menos grande y haciendo lo mismo, entonces desordenadamente hacíamos cosas que no deberíamos hacer y eso el desorden nos trajo también estrés laboral, abarcar muchas cosas. También ya vemos el tema que nos pilló la pandemia y trabajar de casa y todas esas cosas nos afectó, tanto en la salud como también como equipo. Entonces, en base a eso, en la semana, el día jueves, trabajamos en conjunto, todos los líderes o jefaturas, y nos llamó a que nos ordenáramos y que empezáramos a marcar diferencias en base a los clientes y a todo esto, ¿ya? Esta pequeña introducción va al mensaje de hoy, que nosotros, como hijos de Dios, ¿cierto? Dios nos llama, que puse un Dios de orden, ¿cierto? Así es, Dios de orden. Él nos marca y seguimos su ejemplo, ¿ya? Desde el principio, ¿ya? Dice en su palabra en Génesis 1:4, Génesis 1, del 1 al 4, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, y vacía las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí podemos ya marcar que Dios hace un orden, ¿ya? Separó la luz de las tinieblas. Hizo una separación, ¿cierto? Y ordenó, ¿cierto? Desde el principio, desde la creación y de este mundo, Dios establece principios, ¿ya? Establece este orden y esta separación. ¿Ya? Científicamente podemos ver lo siguiente, ejemplos de orden. Creó el mundo de manera ordenada. Es un atributo y carácter de Dios. Estableció la creación de manera ordenada. Primero Dios, sí, podemos ver que en la creación, cada momento, desde de la humanidad o hablemos de lo que habita este mundo, los peces en el agua, no en el cielo, las aves en el cielo, ¿ya? Algo obvio, pero tiene su orden, ¿ya? En el sistema nuestro, donde nosotros hoy vivimos, la luna, el sol y todo el sistema, ese atributo no es porque sí, sino que también la distancia que vivimos hoy desde la luna o el sol hace que podamos vivir, ¿cierto? Esta vida se sustenta, ¿ya? Científicamente, si esto cambia, la distancia o algún ángulo, no podríamos estar acá, ¿ya? Eso está comprobado, eso lo revisaron los científicos y vieron que no. Y podemos ver que Dios, en este ejemplo, la luna donde debe estar y el sol donde debe estar, ¿cierto?
No hay otra explicación en su creación, ¿cierto? Podemos ver también en este mismo orden que Dios nos llama o Él nos establece, ¿cierto? En tema de casa, hogar, familia, podemos ver en Isaías 38, 1 al 2, el ejemplo de Ezequías, ¿ya? Que dice así, dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino al profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás, y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Podemos ver que Dios solicitó ver los asuntos de casa. Podía Dios haberle dicho, quiero que hagas estas funciones, quiero que tú hagas un templo, no, antes de, pero él le dijo, ordena tu casa. Que podemos ver que aún así, antes de, Dios les solicitó ver su asunto, ¿ya? Ordenar qué es lo que pasaba en su hogar. Como líder de hogar, tanto hombre o mujer, Dios le dijo, ordena, ¿cierto?, tu casa, porque morirás y no vivirás, ¿cierto? Y podemos ver que después que Ezequías oró y Dios tuvo la misericordia y le dio más años de vida, pero sí él cumplió con el mandato que Dios le estaba solicitando, ¿cierto? Es un ejemplo de orden, es un ejemplo que Dios te da a ti y a mí, ¿cierto? En esta vida, ¿ya? ¿Qué beneficio tiene en lo cotidiano ser ordenado? Es que eso muchas veces uno medita y que puede ayudarme cuando uno ser ordenado. A veces uno lo ve muy, muy liviano, pero en una agenda ordenada te hace ser más productivo, no solamente productivo en donde tú trabajas, sino que productivo en qué sentido, en que tú en que tu vida, en que tú salgas temprano, te levantes temprano o tengas que hacer cada labor que tengas durante el día en tu vida, sea más productivo, ¿ya? Cada vez que estás en tu casa o te dices cosas de tu casa, déjala en su lugar. Se utilizan, muchas veces uno ve una casa desordenada o un puesto de trabajo o en la iglesia donde tú estás, o tu auto, o donde tú estás, si tú utilizas algo, déjalo en su lugar y eso te hace ser más ordenado y te ayuda. Ya eso es un beneficio. Ya la alimentación también podemos ver que tener una alimentación ordenada, ya balanceada, como podemos decir, ordenada, te trae beneficios de salud, te trae beneficios de vida, ¿cierto? Eh, y eso también trae beneficios para tu vida. En nuestra economía ordenada, más que decir, a veces nos hacemos gastos que no corresponden, muchas veces el mundo te llama a que te desordenes tanto la alimentación como la economía, te dice, ven, pide ahora y paga en enero, o ven y come este producto y tú te desordenas y eso no te trae beneficios, te trae que te desordenes, te trae malas cosas para tu vida, ¿ya? En la familiar también cumples con deberes, o como tanto como hijo, padre, esposo, ¿cierto? Que al ser ordenado tú puedas cumplir con lo que se te solicitó o que Dios te está mandando para que tú cumplas, ¿cierto? Bueno, en el caso de la iglesia, podemos ver en 1 Corintios 4:40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Lo recalco porque eh, es lo que Dios te está pidiendo para mi vida, para tu vida, que hagas esto. Sabemos que el Dios hace como Él quiere, pero Dios te pide este orden, ¿cierto? Está en su palabra, ¿ya? Decentemente y con orden. Eso es en tu vida cotidiana, es un ejemplo, ¿ya? ¿Qué tiene en común el orden y el desorden? Bueno, aquí podemos ver una imagen de una casa desordenada o pieza, como vamos a llamarlo, qué es lo que hay allá, ¿cierto? ¿Y qué tiene en común el orden con el desorden? El orden viene de Dios, ¿ya? Y te trae beneficio. El desorden, de lo contrario, no es de Dios, ¿cierto? El desorden no es lo que Dios plantó. Él te dio tu mejor ejemplo, ¿cierto? De cómo Él hizo la creación. Adán y Eva estaban viviendo en el huerto, ¿cierto? Y
comer el fruto hubo un quiebre, ¿cierto? Y se formó el caos y un desorden, ¿ya? En el cielo, en el caso de Lucifer, él, él se rebeló, ¿cierto? Y al rebelarse, también produjo un caos y produjo lo que todos nosotros sabemos, y hizo un quiebre, ¿cierto? La rebelión produce quiebre, el desorden produce quiebres, ¿ya? A lo establecido por Dios. El desorden es una rebelión contra el gobierno de Dios, de lo que Dios te ha mandado, ¿ya? En Deuteronomio podemos ver un ejemplo tal y cual, en Deuteronomio 23, del 13 al 15, dice su palabra, en el campamento que estaban los hijos de Dios, dice, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando ésta estuviera allí afuera, cavarás con ella, hará un hoyo, ¿ya? Luego, al volverte, cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregarte a tus, para librarte y para no entregarte a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti, ¿cierto? Dios te manda que tanto tú en tu vida, ¿cierto? Tu casa sea ordenada con tus deberes. Ya está en su palabra, ¿ya? Donde no está Dios, está lo malo, el diablo. Donde podemos ver que Él te dice, eh, ordena esto, tienes que ser limpio, ¿ya? Y podemos ver también que Él te manda, y es un mandamiento que Él puso a los hijos del Señor, ¿ya? Perdón. Dios al establecer familia, siguiendo con los ejemplos, ¿cierto? De la familia, de lo que estableció, todo lo que transgrede principios de Dios cancela promesas, ¿ya? Y quiero explicar este ejemplo, ¿ya? En Primera de Crónicas 5, del 1 al 2, podemos ver ahí la primogenitura de Rubén, ¿ya? ¿Qué pasó cuando se transgrede un principio o la ordenanza de Dios? No es de bendición, ¿ya? Eso tiene que estar claro. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, y el principio de ellos, más el derecho de primogenitura, fue de José. ¿Qué relata esta historia? Que Rubén se acostó con una concubina de su padre y él rompió, ¿cierto?, el núcleo familiar en ese entonces, él cortó, ¿cierto?, o transgredió un principio de Dios en la familia y, como dice ahí, rompió la promesa de haber sido él estar dentro de la primogenitura del mismo Jesucristo, ¿cierto? Dice bien, Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos. Más los derechos de primogenitura fueron dados a José. ¿Ya? Esto pasa cuando uno muchas veces transgrede o corta o se desalinea de lo que Dios está dando, ¿ya? O lo que Dios estableció. Es un principio. Podemos ver que a lo mejor pensamos que esto es algo externo o podemos que sea superficial, pero no es así. En Mateo 6:22, los ojos son reflejos, perdón, dice, los ojos son los reflejos de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Las cosas externas hablan sobre lo interno, ¿ya? No es solamente que tú estés por fuera ordenadamente limpio, sino que también eso es el principio o cómo podemos ver cómo estás tú internamente, ¿ya? Dios, orden y liderazgo, ¿ya? Aquí tengo otro ejemplo, ¿ya? Bueno, la Biblia en general siempre nos está explicando de aquellos que han fracasado y cómo se han reinventado y cómo Dios nos ha ayudado, ¿ya? Cómo Dios siempre nos está fortaleciendo y también explicando sus principios,
¿ya? Aquí vamos a ver, ¿cierto? En el libro de Samuel, ¿ya? Tío, no me puse el capítulo, dice, habla sobre el profeta Elí, ¿ya? De sus hijos. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, ¿ya? Eh, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y él les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Aquí podemos ver en este ejemplo de ordenanza y lo que Dios establece, ¿cierto? Que los hijos de los hijos de Elí, el profeta Elí, ellos se les ordenó que recibieran la ofrenda, que estuvieran en el tabernáculo de que Dios le había suscitado a su padre Elí, y no cumplió. Muchas veces, como padres, nos equivocamos, como líderes o jefatura, nos equivocamos y procedemos mal a lo que sí corresponde, ¿ya? En este caso, ya era tarde para los hijos de Eli, o él los confrontó, con, los, los confrontó tarde a lo que ellos debían hacer. Quizás cuando ellos eran pequeños no les enseñó o no los dirigió cómo debía ser el orden de las cosas, ¿ya? Si bien muchas veces se asumen cargos o se asumen eh, liderazgo o cosas que te ha dado a ti como hijo de Dios, eso tiene que cumplir un orden, ¿ya? Aquí Dios ya había resuelto, ¿cierto? Y ya los hijos de Elí o del mismo Elí no habían cumplido con lo que Dios había establecido, ¿ya? Y podemos ver en el capítulo 29, que dice, cuando Dios se enoja con Elí y lo confronta igual, le dice, pues ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con la mejor de todas las ofrendas de mi pueblo, Israel? ¿Ya? Ahí a Dios estaba muy molesto, no se estaba cumpliendo lo que él había ordenado, ¿cierto? Tenemos un Dios de orden y la misericordia. También lo que pasó con los hijos de Eli no fue muy bueno. Ellos fueron a batalla y deshonradamente murieron en la primera batalla. Lo mismo pasó con el profeta Eli, como falleció, ¿cierto? Como dije al principio, los, los principios cuando se transgreden rompen promesas, ¿ya? Un Dios de orden. Dice, podemos ver en Josué, ¿ya? Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso lo sirvió Josué, ¿cierto? Dice en 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, más con todas las iglesias de los santos. En Colosenses 2:5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, es el apóstol Pablo, ¿cierto? Siempre habló a los Corintios, eso aquí en Colosenses. No obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y familia, no, y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Quise presentar este mensaje en relación a lo que Dios establece en cada uno de nosotros. Sabemos que es un Dios de orden, también, pero también Él hace como Él quiere, porque Él es Dios. Quise compartir esto con ustedes,
por lo que yo tuve en mi corazón y lo que quería compartir. ¿Ya? Amén. Con eso quise compartir. Fue cortito, no sé si están aquí.